Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él, entonces respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús le dijo, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te hace falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendráis tesoros en el cielo, y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Amén. Paz a vosotros, queridos hermanos de este hermoso grupo edificados en la palabra. Hoy, en esta mañana, tenemos una historia más, un tema que analizar, que escuchar, que comprender de nuestro eslogan general, Marcos, el ayudante que escribió un evangelio. Y ya en esta octava semana, con un subtema que lleva como título: el último ministerio público del Hijo de Dios. Jesús trata algunos problemas especiales. Y dentro de esos problemas especiales, queridos hermanos, se encuentra el tema de hoy: el joven rico, el problema de la vida eterna. ¿Ese era un problema especial? Claro que sí. Hoy vamos a analizar, amados hermanos, este problema que tenía este joven rico. Nuestra lectura base, como ya la escuchamos, está citada en Marcos capítulo 10, versículo 17 al 22. Y ya la hemos escuchado en la versión Reina Valera 60. Y ahora, hermanos, quiero que antes de entrar en materia, en nuestro tema, acompáñenme por favor a realizar una oración. Bondadoso Dios que estás en el cielo, Padre poderoso, te damos gracias, Señor, en esta mañana por todas las misericordias derramadas, Señor, a nuestras vidas. Gracias porque tú nos bendices, Padre, con el don de la vida, porque cada mañana nos has permitido, Señor, abrir los ojos, respirar y agradecerte profundamente, Señor, ese don maravilloso. Gracias, Padre, y hoy en esta mañana, Señor, venimos suplicantes ante ti para que seas tú, Señor, quien guíe esta exhortación, que seas tú, Padre, quien guíe a esta tu sierva con palabras, Señor, sabias para que podamos, Señor, comprender tu palabra. Señor, tú sabes que este tema tiene algo profundo, Señor, y algo muy cierto que tenemos que entender y comprender, Padre bueno. Es ese buscar esa vida eterna anhelante, pero sobre todo, Señor, ir hacia ti, que tú eres la fuente de esa vida eterna, Jesús. Gracias por dejarnos ese camino, por dejarnos esta enseñanza, la cual tenemos que hacer nuestra, Padre, para poder, Señor, heredar esa vida eterna. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón, Señor. Fija tu palabra en ellos para que podamos comprender y que podamos ser, Señor, cada día hacedores de esta palabra. Gracias porque tú, Señor, te preocupas por siempre darnos a conocer lo que tú quieres que nosotros entendamos, comprendamos, pero sobre todo, Señor, que pongamos en obra. Bendecimos tu nombre, Jesús, y te agradecemos tanto todo lo que tú dejaste escrito para nuestra enseñanza. Ahora, Jesús, guía tú, Señor, esta enseñanza para que sea, Señor, penetrada en cada corazón. Gracias, Jesús. En tu nombre, Jesucristo, oramos y suplicamos todo esto. Amén y amén. Amén, queridas hermanos. Bueno, entonces, el título de esta mañana es El joven rico.
el problema de la vida eterna. Y dice la Escritura que vino un joven a buscar a Jesús. Y el tema dominante en la experiencia del joven es su sinceridad, su desesperada búsqueda de vida eterna. Jesús acepta la desesperación del hombre y causa una influencia en el mundo. Desesperación, sinceridad, ansiedad y la búsqueda de vida eterna no son suficientes. Heredar la vida eterna requiere mucho más que solamente estar desesperado por poseerla. El hombre que nos ocupa hoy tiene un problema en esa búsqueda. Y vamos a analizar los puntos que se desprenden de esta necesidad en este joven. Dice que este joven buscó a Jesús. Ya lo vimos en el verso 17 de nuestra lectura base. Y dice que no es suficiente alabar a Jesucristo, reconocerlo y conocerlo no es suficiente nada más, hermanos, y vamos a ver por qué. También dice que no es suficiente ser respetable, cosa contraria a lo que nosotros pensaríamos, ¿verdad? Pero también esta reflexión nos va a llevar a entender el por qué no es suficiente ser respetable. Tampoco dice que ser amado por Jesús, tampoco eso es suficiente. Y dice que se requiere la entrega de todo lo que tengo, de todo lo que soy. Entonces, amados hermanos, vamos a entrar en nuestro tema y tengan presentes estos puntos, ¿no? Que no es suficiente nada más. Dice que buscar a Jesús, esa era una escena llamativa. El hombre joven y rico buscaba a Jesús, lo buscaba con un sentido de urgencia y desesperación, raras veces visto. El hombre estaba ansioso, muy ansioso, y se acercaba corriendo a Jesús. Imaginen esa escena, viene corriendo el hombre, corriendo, dice que el hombre estaba ansioso, muy ansioso. El hombre fue humilde, eso sí, fue muy respetuoso, y se postró, se arrodilló ante Jesús. Porque él tenía a Jesús en una muy alta estima, y se inclinó ante él. El hombre fue respetuoso. Se dirigió a Jesús como maestro bueno, que era la forma adecuada y cortés de dirigirse a un rabino o maestro, reverenciándolo. El hombre estaba preocupado por su bienestar espiritual y le preguntó: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Debemos también, hermanos, buscar también nosotros esa vida eterna como la buscó él, como la buscó este principal joven y rico. Pero hay algo esencial. En la búsqueda también debemos saber hacia dónde tenemos que dirigirnos en esa búsqueda. Y esa búsqueda tenemos que hacerla directamente en Jesús, porque Él es la fuente correcta. Y eso es exactamente lo que hizo este joven. Se acercó a Jesús, fuente de vida eterna. Lo buscó, lo encontró y le confesó su necesidad. Pero él creía muy firmemente que la vida eterna sí existía, que había algo más. Él creía que había vida después de la muerte. Y fue sincero y buscó ansiosamente cómo recibirla. Y vino corriendo e hincando su rodilla ante Jesús, le confesó abiertamente su profunda preocupación por esa vida eterna. Pocas personas ricas confesarían como él una preocupación concreta, y pocas personas jóvenes le asignarían suficiente importancia a este asunto de la vida eterna. Este joven tenía una necesidad y lo sabía y la confesó abiertamente. Estaba buscando la paz interior
y un sentido de cumplimiento, realización y satisfacción. Este joven era consciente, era responsable, era confiable. Esos rasgos frecuentemente no se encuentran hoy en la juventud, hermanos. Él buscaba ansiosamente vida eterna. También este asunto espiritual muchas veces evitado por la gente joven. Y vamos a entrar en los puntos que les mencionaba. Ya entramos al punto número 1, que fue, él buscó a Jesús. Ya lo vimos cómo lo buscó anhelante. Y cuando lo encontró, corrió a él, lo adoró y lo reverenció y se arrodilló ante él. Y dice que entonces esto no es suficiente. No es suficiente reconocer a Cristo, no es suficiente estar frente a Él, no es suficiente conocerlo ni alabarlo tampoco. Alabar a Jesús no es suficiente para recibir la vida eterna. El joven había alabado y honrado a Jesús en la mayor medida posible. Había buscado ansiosamente y reverenciado a Jesús, no solo al arrodillarse delante de Él, sino arrojándose a sí mismo al polvo de la tierra delante de Jesús. Llamó a Jesús Maestro bueno, pero con Maestro quería decir buen maestro, rabino bueno. Estaba reconociendo que Jesús era una persona honorable. Consideraba a Jesús como solamente un maestro, altamente estimado, pero no consideraba a Jesús como el divino Hijo de Dios. Veía a Jesús como un mero hombre, no como Dios. Creía que Jesús era un hombre que había logrado una bondad inusual. ¿Y cuántos de nosotros, amados hermanos, nos pasa lo mismo? Buscamos a Jesús, pero solamente por lo que creemos que es, por lo que hemos entendido que es. Pero a veces nos hace falta reconocerlo completamente como el Hijo de Dios. Este joven pensó que Jesús había logrado una bondad inusual y que había llegado a ser un buen maestro, alguien capacitado para enseñar las grandes verdades de Dios y la vida. Y eso, como les comentaba, a veces nos pasa también a nosotros. Solo lo pensamos como alguien especial, alguien prodigioso, alguien que hizo muchas cosas y alguien capacitado para enseñar las verdades de Dios. Pero Jesús tuvo que corregir este grave error y procuró la corrección diciendo simplemente: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Jesús le estaba diciendo al joven en estas palabras: solamente Dios es bueno, no hay hombres buenos. Porque Él le estaba haciendo ver que Él lo estaba viendo como un hombre, nada más, como un hombre bueno, como un hombre capacitado, como un hombre de conducta inusual y de vida diferente. Y Jesús le dice: si yo no soy más que un hombre, un buen maestro, entonces no soy bueno, ni tengo las palabras de la vida eterna. Eso le quiso dar a entender al joven. Le dijo: si tú me buscas casi por ser un hombre bueno, un maestro bueno, pues no puedo ayudarte, porque yo no tendría entonces palabras de vida eterna. Pero si yo soy Dios, dice, si me reconoces como Dios, si me reconoces como el Hijo de Dios, entonces puedes decirme bueno. Porque entonces sí tendré palabras de vida eterna para ti. Jesús le dijo al joven cómo entrar a la vida, es decir, cómo recibir la vida eterna. Por eso Jesús estaba afirmando ser Dios. Por mucho que el joven lo considerase un maestro prominente,
Jesús es Dios, el propio Hijo de Dios, y debe ser reconocido y llamado así, Hijo de Dios. Por eso Jesús intentó llevar al joven a reconocerlo y a adorarlo como Dios, porque esa era la única forma en que el joven podría alguna vez recibir la vida eterna. Y dice la palabra del Señor en Juan 6:68, dice: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y también, hermanos, en Juan 14:6-7 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, también conocerás al Padre. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. También en Hechos 4:12 nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, hermanos, Jesucristo, como Hijo de Dios, Él tiene esas palabras de vida eterna para nosotros. Vamos a pasar al punto 2, donde dice que el segundo hecho que hay que saber acerca de la vida eterna es: ser respetable no es suficiente para tener esa vida eterna. El joven había preguntado: ¿qué haré? Él tenía una religión de obras, no de fe. Creía que el hombre mismo podía conseguir la vida eterna siendo bueno. Creía que si podía guardar simplemente alguna gran regla o ley y vivir una vida moral ordenada, una vida limpia, Dios lo aceptaría. Creía que sus obras de moralidad y sus buenas obras sencillamente se sumarían en el balance y lo harían aceptable ante Dios. Amados hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos pensado de esa manera? ¿Cuántos de nosotros pensamos que si me porto bien, que si hago esto, que si dejo de hacer aquello, que todo eso va a sumar en la balanza para que el Señor me evalúe? Y esto no es así. Dice que este fue el segundo gran error de este joven. Y nuevamente Jesús tuvo que corregirlo. Tenía que ir a la raíz misma del problema. El hombre no lograba amar a su prójimo. Ese era su problema de él. No amaba a su prójimo como a sí mismo. Y vamos a ver por qué, hermanos. Jesús lo sabía. Él conoce lo más profundo de nuestro corazón. De modo que Jesús sencillamente le dijo al hombre: los mandamientos es a saber. Y a continuación le citó 5 de los 10 mandamientos. Quiero pensar, hermanos, bueno, en mi caso sucede, ¿no? A mí me daba un poco de intriga el por qué únicamente recitó estos 5 mandamientos. Y hoy estudiando esta lección, pues me queda claro, porque estos 5 mandamientos engloban las situaciones con el prójimo. Por eso el Señor Jesús le hizo ver a este joven resaltar estos 5 mandamientos. Dice, las 5 leyes de responsabilidad referidas a la obligación que tenía hacia el prójimo. Y eso los vemos en Éxodo 20, 12 al 16. El hombre hizo la fenomenal afirmación de haber cumplido la totalidad de los 5 mandamientos citados por Jesús. Por supuesto que los había guardado perfectamente, al menos, pero no al menos a los ojos de Dios. No era suficientemente generoso con los otros. No estaba dando ni ayudando como debía hacerlo. Y ahora Jesús estaba listo para mostrarle cómo hacerlo
y a guiarlo en ello. Guarda los mandamientos referidos a tu prójimo, le dijo. Esos mandamientos deben ser guardados especialmente por personas en altas posiciones y por los ricos, aquellos que tantas veces son malentendidos y desatendidos por los principales y los ricos. Son estos 5 mandamientos. El joven rico entendió mal la ley de Dios. Tenía un trágico sentido de justicia propia. Creía que algunos mandamientos eran más importantes que otros. Creía que el hombre podía guardar la ley de Dios y estar bien con Dios. ¿Qué haré?, preguntó. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y vemos, hermanos, que no es la buena obra que hace, ni aun todas las buenas obras que realizamos, lo que nos dará vida eterna. Y dice la palabra de Dios en Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y también la palabra del Señor en Mateo 7:22 al 23 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Este verso, hermanos, causa un impacto muy especial en mi vida, porque ¿qué grado de fe tendrán que tener esas personas para sanar enfermos y para echar fuera demonios en el nombre de Cristo? Y aún así el Señor les dirá, apártense de mí, no los conozco. ¿Y en dónde quedaremos entonces nosotros, hermanos, que ni siquiera podemos sanar a un enfermo, que ni siquiera podemos hacer ese tipo de prodigios, si ellos con tanta fe van a ser reprobados? Entonces, nosotros preguntémonos como el joven rico, ¿qué haremos para heredar la vida eterna? ¿Qué haremos? Y dice la palabra en Tito 3, 4, 5, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, dice que Jesús, cuando Él se manifestó, y esa bondad de Dios por medio de su Hijo vino a nosotros, tenemos, hermanos, esa oportunidad de alcanzar esa vida eterna. Pero hay que hacer algo. Y hoy el joven lo entendió. Y necesito que hoy lo entendamos también nosotros, hermanos. Porque también dice que amar a Jesucristo tampoco es suficiente. Ser amado por Jesús no es suficiente para recibir la vida eterna. Los ojos de Jesús penetraron a lo más profundo de este hombre y percibió una muy profunda ansiedad y sinceridad también. El anhelo y deseo de tener vida eterna influyó profundamente a Jesús. Jesús se sintió atraído al hombre y lo amó. Dice la palabra que lo amó. Le despertó esa misericordia, ese amor, ese anhelo que él tenía. Jesús percibió que era sincero el joven buscando la vida eterna y lo amó en un sentido muy, muy especial. Pero el amor de Jesús por el alma del hombre, aún este amor muy, muy especial de Jesús por esta persona, no fue suficiente, amados hermanos, para salvar al hombre.
Y entonces, hermanos, me pregunto, a veces hemos hecho buenas cosas, a veces nuestro corazón desborda amor por nuestro Dios. Pedimos perdón y nos humillamos ante Él. El Señor nos mira con amor, el Señor nos mira con agrado y nos mira con misericordia. Pero hay cosas que todavía tenemos que dejar para que esta promesa se cumpla también en nosotros. Dice que Jesús, ese amor por esta persona no fue suficiente para salvar al hombre. Al hombre aún le faltaban unas cosas. El amor de Cristo es grande, es conmovedor, es alentador, pero no es suficiente. El amor del Señor no puede salvarnos, no por sí solo, hermanos, no en contra de nuestra voluntad, no si no nos rehusamos a entregar todo lo que somos y tenemos. Porque nuestro Dios es lo que pide, nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestra decisión consciente de buscarlo, de amarlo, de servirlo, de aceptarlo como nuestro Dios, de creer en Jesús como nuestro Salvador. El Señor, aunque nos ame mucho, si nosotros no nos sometemos a esa soberanía, si nosotros no decidimos realmente servirlo, seguirlo, dejando todo lo que nos estorba, todo lo malo que tenemos, todo lo que somos, no va a poder ser, hermanos. Por eso Jesús, cuando miró a Jerusalén, allá en Mateo 23:37, cuando dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? ¿Qué más pruebas queremos, hermanos, que si nuestra voluntad no la entregamos completa al Señor, Él no puede obligarnos? Jesús sintió ese amor profundo por este joven, por ese corazón anhelante de esa vida eterna, pero no pudo hacer nada por él, porque el joven no quiso al final dejar las cosas del mundo. Pero vamos a continuar, amados hermanos, y es que esto me llega profundamente, porque si no entendemos esto, hermanos, no vamos a poder heredar tampoco nosotros esa vida eterna. También en Proverbios 1:24 le dice: por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Y en Ezequiel también dice: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Entonces también nosotros tenemos que trabajar para hacernos un espíritu nuevo y un corazón nuevo, dice aquí la palabra. Tenemos que iniciar con esa conciencia y esa decisión sirviendo a nuestro Señor. El otro aspecto importante también, hermanos, dice la negación del ego. Cargar nuestra cruz. Para recibir la vida eterna es preciso entregarlo todo. Entregar todo es lo que le faltaba al joven. Es lo único por lo cual tantas personas perdemos la vida eterna. Porque no queremos entregar todo lo negativo que somos, todo lo que tenemos, todo el mal, todo el pecado,
todo lo que tenemos en bienes, en tiempo, en conocimiento, porque a veces, hermanos, hasta eso limitamos a nuestro Dios. No tengo tiempo. Hermana, ¿puedo hacer oración? No me da tiempo, tengo muchas cosas que hacer. Hermana, una visita, hermana, una palabra, hermana, y nadie podemos hacerlo porque no hay tiempo. No podemos entregar nuestro tiempo a Dios. Si algo tan sencillo no le podemos entregar, hermanos, ¿creen que podamos entregarlos nuestra vida, nuestros bienes, nuestro pensamiento, nuestras acciones? Muy difícil, ¿verdad? Jesús sabía exactamente lo que el joven necesitaba. Esto lo mostró el rechazo de Jesús en ese joven. El joven estaba acumulando riquezas en vez de distribuirlas. Dios le había dado riquezas, le había hecho próspero, pero no para que las guardara y las almacenara, sino para que pudiera ayudar a otros. Pero estaba fallando en esto, en amar y ayudar al prójimo como a sí mismo. Este joven necesitaba escuchar precisamente lo que Jesús le dijo. Bueno, ahora si quieres ser perfecto, demuestra a todos públicamente y sin condiciones que amas a tu prójimo. Ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y ven y sígueme. ¡Qué palabras tan profundas de nuestro Maestro! Y nosotros, hermanos, en nuestra lucha por proteger la gloriosa verdad de que el hombre es salvo por gracia y solamente por gracia, frecuentemente olvidamos y descuidamos otra gran verdad. Seguir a Cristo es servir y ministrar a nuestro prójimo también. Porque Jesús mismo nos dice en su palabra: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. ¿Sí recuerdan esa cita? Y entonces los apóstoles le dijeron: Señor, ¿cuándo te vimos así? ¿Y qué le dice el Señor? Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Y entonces, hermanos, esta parte de cuidar al prójimo y de proveerlo y de servirlo es vital para heredar la vida eterna. Seguir a Cristo es negarnos completamente a nosotros mismos, a todo lo que somos, a todo lo que tenemos. Cuando amamos a nuestros semejantes como a nosotros mismos, mostramos que realmente amamos a Dios. Si no amamos y ministramos a nuestro prójimo, no amamos a Dios entonces. Si nos negamos a nosotros mismos y damos cuanto somos y tenemos, entonces, solamente entonces recibiremos esa vida eterna. Negarse a sí mismo, dar cuanto somos y tenemos es algo difícil, pero Cristo lo demanda. Por 3 motivos, el joven rechazó a Jesús: incredulidad, justicia propia y amor al mundo. La incredulidad llegó a su corazón, porque no estaba dispuesto a confiar su vida a Jesús. No creía totalmente que el hombre Jesús que tenía ante sí, enfrente de él, realmente fuera Dios. Y en esa justicia propia y en su orgullo, en su concepto de religión, consistía solo en guardar leyes y hacer el bien a efectos de obtener la aceptación de Dios. Creía tener igual que otros hombres el poder y la bondad para ser aprobado y aceptado por Dios. Ese amor al mundo. Él era rico y no estaba dispuesto a renunciar a todo el confort y las posesiones que había obtenido. Cometió el error fatal que tantos cometemos respecto de las riquezas, el poder y la fama.
amaba las cosas del mundo más que a la gente, más que a su prójimo, más que a los necesitados. Prefería acumular y vivir extravagantemente en suntuosidad y confort antes que ayudar a aquellos que estaban en desesperada necesidad. Amaba las cosas del mundo más que la esperanza de vida eterna. Amaba la posición, el reconocimiento, la estima y el poder de la tierra más que a Cristo mismo. Mucho cuidado, queridos hermanos. Espero que esta reflexión nos llegue en lo profundo y podamos comprender, amados hermanos, que a veces hasta en lo más sencillo que pensamos podemos perderlo todo. El tema de dar todo es un tema sensible, tanto que las palabras de Cristo pocas veces son tomadas o predicadas en su significado inmediato. Las palabras del Señor son diluidas de modo de que signifiquen nada más que un ideal en la mente de un hombre, un ideal respecto del cual cada uno puede decidir en el interior de su propio corazón. Ese corazón egoísta, engañoso y corrupto. Y aquí surge una pregunta, queridos hermanos. ¿Verdaderamente estamos dispuestos a darlo todo? Pocas veces se cruza por la mente de los hombres este tema crucial. El Dios de todos los hombres nunca puede justificar el guardar y acumular, el depositar en bancos y atesorar e incluso el retener mientras exista una sola necesidad no satisfecha. Las personas honestas y pensantes fácilmente lo entienden. Al reflexionar en el tema, la persona honesta y pensante ve tanto a las grandes multitudes como a un individuo. Ve a las personas necesitadas en general como a cada persona personalmente. Lo mira cómo está muriendo de hambre. Lo mira que carece de ropa, de casa, de tratamientos médicos, de educación, de habilidades. Lo mira que está alejado de Dios y condenado eternamente porque nunca ha escuchado el Evangelio. Y entonces los hijos de Dios honestos, sensibles a la voz de Dios y que aman a su prójimo, buscan satisfacer las necesidades de estas personas. Imagínense, amados hermanos, millones de personas que nunca han escuchado ni siquiera una vez hablar de Cristo. Cuando las personas honestas y pensantes, hijos de Dios, ven este cuadro, no puede menos que aceptar las palabras de Jesús, tales como: vayan y prediquen el Evangelio. También, denle a su prójimo, amen a su prójimo como a ustedes mismos. Pero ¿qué pasa, queridos hermanos? A veces tenemos miedo del renunciamiento que tenemos que hacer, de esa renuncia que tenemos que tener. A veces el trabajo nos absorbe tanto en tiempo, en pensamiento, que nos estresa, que nos causa enfermedades emocionales, de estrés, enfermedades estomacales, de todo tipo de enfermedades, y ahí seguimos sin ningún problema. ¿Por qué? Pues porque lo necesitamos, ¿no? Y nos pasa como este joven rico. No creemos que Jesús es el dueño de todo el mundo. Lo dudamos. Y estos renunciamientos también nos cuesta a nosotros, porque a veces preferimos ir a trabajar en sábado por ganar unos pesos más que estar en el templo sirviendo al Señor. A veces prefiero completar mi jornada laboral completa que ir a hacer una visita a una persona enferma.
A veces no quiero sacrificar mi descanso, no, es que el domingo es el único día que descanso. Y si la iglesia convoca alguna actividad, no, yo mañana tengo que trabajar. Mucho cuidado, amados hermanos, mucho cuidado, porque esta reflexión nos está llevando a entender eso. Tenemos miedo de los renunciamientos que tendremos que hacer. ¿Nos falta la fe interior para confiar en Dios? ¿Acaso nos falta eso? Y dice la palabra, Dios espera que trabajemos de modo que tengamos la suficiente para ayudar a otros. Efesios 4:28. Entonces, nuestro objetivo de trabajo no debe de ser nada más satisfacer nuestras necesidades, sino también poder ser ayuda a los necesitados. Debemos ayudar conforme a nuestra capacidad, pero debemos ser honestos respecto de nuestra capacidad de ayudar, porque a veces pensamos, no, a ver, gano tanto y la mayoría para cubrir mis necesidades, y si me sobra entonces a lo mejor ayudo. Y no es así, hermanos, no es así. Dios nos da un talento para que lo usemos y atendamos nuestras propias necesidades. Pero cuando nuestras necesidades han sido suplidas, el talento que nos ha sido confiado debe ser usado para ayudar a otros en su necesidad. Y no nada más necesidad física, económica, no, también hay personas necesitadas espiritualmente, enfermas en el espíritu, débiles, con un corazón opacado, con un corazón lastimado. También a esas personas tenemos que separar nuestro tiempo para ayudarles, hermanos. Pero primero tenemos que suplir nuestras necesidades, dice la palabra, porque Él nos da ese talento, dice, para suplir nuestras necesidades. Y entonces hagamos lo que hizo el joven rico. Vayamos a la fuente de vida eterna que es Cristo. Si yo no puedo cubrir mis necesidades, voy a Él para que Él me ayude y me dé la sabiduría y la inteligencia para poder hacerlo. Pero también con el objetivo de que cuando mis necesidades estén cubiertas, también yo pueda ayudar a cubrir las de otros. Dice Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿De qué manera tomamos cada día la cruz, hermanos? Haciendo lo que Él hizo. Y Él siempre fue misericordioso para toda la gente. Dice Lucas 6:38, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosada. Darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, se os volverá a medir. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Hechos 20:35. Y también en Proverbios 11:25 dice, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Con estas promesas, hermanos, hagamos este análisis personal. No nada más anhelar la vida eterna para nosotros, sirviendo al Señor cada día de reposo, sirviendo al Señor con nuestras obras, sirviendo al Señor amándolo, alabándolo, reconociéndolo, no es suficiente. Y más aún, el amor que Él nos tiene tampoco será suficiente si no actuamos en favor de nuestro prójimo, si no actuamos en favor del necesitado, porque esa es la principal encomienda. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas 6:10. Oremos. Gracias, Padre bueno, por esta enseñanza. Gracias, Señor, porque tú, Señor, yo sé que has trabajado en cada corazón, que has trabajado, Señor, en cada mente que ha escuchado esta palabra. Ahora, Padre, permítenos ser hacedores de ella.
Permítenos, Padre, entregar todo lo que somos, todo lo que tenemos, Señor, a tu servicio. Que podamos, Señor, organizar nuestros tiempos de manera que tú seas el principal eje rector en todo. Porque, Padre bueno, solo tú tienes palabras de vida eterna. Y solo tú, Jesús, eres quien nos ha de llevar en esa búsqueda incesante, con ese amor eterno con el cual tú nos amas. Para poder, Señor, que desde nuestro corazón sirvamos, hagamos y ayudemos a nuestro prójimo. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor, por tu amor inmenso. Gracias, Jesús, porque estás siempre presente en cada enseñanza, cada mañana. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a cada expositor, a cada hermana oradora. Bendice a los administradores. Bendice a tu pueblo, Padre. Y permítenos, mi Dios eterno, seguir edificándonos en tu palabra cada día. Bendecimos tu nombre, Jesús, y oramos en tu nombre. Jesucristo, bendecido seas. Amén y amén. Amén, amados hermanos, que nuestro Dios sea con cada uno de vosotros y que esta palabra sea rema en nuestras vidas cada día, amados hermanos. Estuvo con ustedes su hermana en Cristo, Miriam Valle, desde Baja California, México. Les envío un abrazo fraterno y un saludo de paz a vosotros hasta sus lugares de origen.